me parece que esto es importante iniciarlo con un cuestionamiento. Nos hemos puesto a pensar qué impacto generan los centros de datos en las comunidades cercanas que se construyen. Mientras estas instalaciones físicas, que son, edificios enormes que albergan sistemas informáticos, servidores, sistemas de almacenamiento de alto rendimiento, pues empiezan a hacer más y más y más, incrementan, crecen, esto debido a la aceleración de la inteligencia artificial, empieza a surgir cuestionamientos en torno a cuál va a ser el costo para las personas que viven en estos espacios. Una de las principales preocupaciones es el costo de la electricidad. En Estados Unidos, por ejemplo, la demanda de los centros de datos, que según las previsiones del gobierno de Estados Unidos podría triplicarse entre 2025 y 2028, esta demanda ya se ha atribuido al aumento de los precios en la red eléctrica que cubre parte de 3 estados del Atlántico Medio y el Medio Oeste. Y cuando me refiero al aumento de los costos en la red eléctrica, no tiene que ver el aumento de los costos para las empresas, sino para los ciudadanos. Fíjense, un análisis de Bloomberg News de 2025 reveló que los precios de la electricidad han aumentado en las zonas cercanas a los centros de datos. O sea, de pronto tu casa está ubicada en una zona en donde llegan y ponen un centro de datos y te aumenta la tarifa de la luz. Otro estudio de 2025 del Programa de Derecho Ambiental y Energético de la Facultad de Derecho de Harvard concluyó que los consumidores están asumiendo los costos de la infraestructura de la red de servicio de los centros de datos. Esto empieza a preocupar al gobierno de Donald Trump, que sabe que el aumento en los costos de la energía podrá convertirse en una responsabilidad política para una administración, o sea, la administración de Donald Trump, que ha apostado por el desarrollo rápido, desenfrenado de los centros de datos. Claro que lo sabemos, sus amigos son los grandes CEOs, presidentes y dueños de las grandes tecnológicas. En ese sentido, y con la mira puesta en las elecciones de mitad de mandato, porque hay que recordar que en Estados Unidos en noviembre de este año se van a celebrar elecciones, no presidenciales, pero sí para el Congreso y algunos estados. La administración de Trump quiere que algunas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo se comprometan públicamente a un pacto que regule la rápida expansión de los centros de datos de inteligencia artificial. Estamos hablando de un hombre que bien podría legislar para establecer métricas, regulaciones específicas para justamente contener este crecimiento y que el crecimiento sea ordenado y no impacte a los ciudadanos, pero claro que no se va a meter con las grandes tecnológicas. Se puede meter con los presidentes de otros países, con poblaciones enteras, decirle a los migrantes que son delincuentes y animales, pero claro que no se va a meter con las grandes tecnológicas. A Donald Trump no le conviene esto. Ahora, ¿cómo sabemos esto? El portal de noticias estadounidense Político dio a conocer un informe por parte de 2 funcionarios de la administración de Donald Trump, a los que evidentemente hablaron en condición de anonimato. Y explica que el pacto que quiere hacer Donald Trump establece una serie de compromisos destinados a garantizar que los centros de datos que impulsan el auge de la inteligencia artificial no aumenten los precios de la electricidad doméstica, no agoten los suministros de agua ni socaven la fiabilidad de la red eléctrica, y que las empresas que impulsan la demanda de energía también asuman el coste de construir nuevas infraestructuras. Este pacto que están proponiendo y que todavía no se habla mucho del tema porque finalmente, como ya les dije, se trata de una filtración en este portal interesante de Estados Unidos, fuerte, crítico, que se llama Político. El pacto propuesto dice que todavía no es definitivo, podría estar sujeto a cambios, se enmarca como un acuerdo voluntario entre el presidente Donald Trump y las principales empresas tecnológicas estadounidenses y desarrolladores de centros de datos. Podría obligar a OpenAI
Microsoft, Google, Amazon, Meta y a otros gigantes de la inteligencia artificial a cumplir una amplia serie de principios en materia de energía, agua y comunidad. Pero ninguna de estas empresas ha respondido en este momento a solicitudes de comentarios por parte de políticos. Claro, como buen medio de comunicación llega una filtración y habla a las empresas tecnológicas para decir, oye, tenemos esta información, ¿por qué no nos dices qué está pasando? Ninguno ha contestado. Ahora, ¿qué supondría este pacto? Bueno, se supone que es uno de los esfuerzos más ambiciosos para configurar la huella de la infraestructura de inteligencia artificial. Escuchen esto, sin imponer una regulación directa. Y podría llegar en un mes después de que la Casa Blanca pues hiciera un llamamiento sin precedentes al operador de la red eléctrica de Atlántico Medio para que intentara reducir los precios de la electricidad. Es que uno de los elementos más sensibles y donde el electorado puede empezar a enojarse o a molestarse con Donald Trump, sobre todo sus seguidores, es en el costo de la electricidad. Ahora, vamos a hablar acerca de la naturaleza de la red eléctrica de Estados Unidos. Se trata de una red eléctrica descentralizada. Significa que los operadores de la red, los reguladores estatales y las propias empresas de servicios públicos tendrían que ponerse de acuerdo para establecer normas o redactar contratos con el fin de que los aspectos del pacto propuesto, que todavía no está a la luz, sean viables. ¿A qué me refiero con esto? No es como en México que hay una CFE que si bien trabaja con empresas privadas, pues la CFE es la que se encarga del suministro de la producción eléctrica de nuestro país. Allá es una red descentralizada, hay una tal vez en una región de Estados Unidos, otra región, y bueno, pues son las empresas, los gobiernos estatales y las empresas privadas las que se tienen que poner de acuerdo. Esta iniciativa, pues ya lo comenté, surge en un momento en el que las empresas eléctricas, los reguladores y los legisladores están advirtiendo que el crecimiento explosivo de los centros de datos, impulsado por esto de la inteligencia artificial, podría saturar sistemas eléctricos regionales y aumentar los costos, las facturas de electricidad de los consumidores, que de por sí ya están preocupados por el costo de la vida en general, ¿no? El aumento del costo de los alimentos, la vivienda, la gasolina, bueno. Ahora, las principales empresas tecnológicas pues están construyendo centros de datos más grandes para procesar computación de inteligencia artificial más avanzada. El núcleo del acuerdo, o que se pretende hacer, es el requisito de que los desarrolladores de centros de datos de inteligencia artificial paguen el 100% del costo de la nueva generación de energía necesaria para abastecer sus instalaciones. O sea, dicen, sí tenemos que aumentar la infraestructura eléctrica para poder alimentar de electricidad a estos centros, pero tú, Google, Meta, ustedes paguen 100% el costo de esto, ¿no? El acuerdo pues también exigiría a las empresas que firmen contratos de electricidad a largo plazo para garantizar que otros clientes no acaben pagando la factura si el centro de datos falla. Y bueno, las empresas se comprometerían igualmente a pagar el costo total de cualquier mejora actual o futura de la red de transmisión necesaria para interconectar los nuevos centros de datos a la red eléctrica. Ahora, paralelamente, las empresas tecnológicas también acordarían colaborar con los reguladores federales, estatales y locales para establecer tarifas de energía y transmisión que, en la medida de lo posible, pues no perjudiquen o reduzcan los precios de la electricidad residencial en las jurisdicciones donde operan los centros de datos. Toda esta explicación importante para, yo creo, destacar algunos puntos importantes. Número uno, se está dando un crecimiento desordenado, por lo menos en Estados Unidos, de la creación de centros de datos para satisfacer la demanda que exige la inteligencia artificial. Ok. Número dos, todos estos costos del incremento de la infraestructura, de la demanda de electricidad, le están pegando sobre todo a las personas o a los hogares que viven cerca de estos centros de datos. Y número tres,
Pues Donald Trump sabe que eso va a tener un costo político para él, entonces quiere llegar a un acuerdo que también, por cierto, el portal de Político señalaba, quiere hacerlo con como un gran evento. Pues claro, para que se dé a conocer y llegue a través de medios de comunicación este mensaje, quiere un gran evento en donde se ponga de acuerdo con las grandes tecnológicas que están haciendo este incremento, o bueno, se están aprovechando de este incremento de los centros de datos. Un acuerdo, cuando él podría a través de leyes o a través de decretos ordenar el crecimiento regular, tranquilo, ordenado de estos centros de datos, que en este caso estamos hablando del aumento del costo de la energía para las personas que viven cerca de los centros de datos. En otras ocasiones también hemos hablado de la terrible cantidad de agua que se utiliza para mantener funcionando estos centros de datos. Pero lo que quiere hacer Donald Trump, el hombre más poderoso del planeta, que sí es enfocarse en el tema de, pues, hacer un acuerdo. No tiene por qué obligar a nadie, él solo quiere hacer un acuerdo, él quiere llevarse bien con las personas que están ahí. Ahora, pues, ¿qué más? Aquí, ya saben, me encanta que ustedes estén opinando en torno a este tema. Me parece que es algo que en algún momento nos va a impactar a todos. Así que, por favor, opinen qué piensan acerca de este acuerdo que quiere hacer Donald Trump con las grandes tecnológicas. Como siempre, saludos a Marco Pitti, que siempre está opinando. Harfush está haciendo un buen trabajo, de los mejores secretarios de seguridad. Interesante comentario, muchas gracias por eso. También recordarles antes de concluir este espacio, pues se viene la Expo May 24, 25 y 26 de marzo, un espacio en donde se van a reunir pues líderes de sectores como oil and gas, como minería, como aeroespacial, mucha sustentabilidad, energías renovables. Va a estar muy interesante. Tienen mucha más información en el portal de Petróleo y Energía respecto a este tema.